El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, de regreso estamos otro lunes aquí acompañando a nuestra audiencia. Terminamos la Semana Santa, el día de ayer con el Día de Resurrección y hoy lunes, Día de Pascua, así que aquí estamos de frente al cañón. Buenas noches a todos y después del descanso de Semana Santa, y espero que también por lo menos para los cristianos, un tiempo de reflexión siquiera, no digamos de recogimiento, porque tampoco es incompatible con el Señor pasar tiempo en familia, descansar de manera sana. No estamos tampoco opuestos a este tipo de actividades, pero creo que los cristianos sí debemos evitar caer en el carnaval del mundo en el que algunos caen durante Semana Santa, y que tengamos un tiempo para reflexionar un poquito más a fondo sobre los asuntos de nuestra fe, y para eso estamos aquí una vez más, porque vamos a tratar un tema que tiene que ver con lo que acabamos de vivir o de conmemorar, digamos, en Semana Santa. Sí, este es nuestro tercer lunes tocando el tema de la resurrección. El anterior a tratamos la resurrección de Cristo, leyenda o historia, y el anterior, la resurrección, algunos malentendidos. Hoy nos vamos a ocupar de la resurrección y el reino de Dios. Es el último de los tres, ¿no? Sí. Por supuesto, de este tema hay mucho que decir, sí, pero nos toca siempre ser muy sintéticos y mirar las cosas a vuelo de pájaro en este programa. Siempre son más bien algunas reflexiones para estimular la reflexión de nuestros oyentes más a fondo en este tipo de temas que siempre tienen mucha tela de donde cortar. No pretendemos ser exhaustivos en su tratamiento aquí en el programa, ni mucho menos. Sí, tres lunes está bien. Está bien, antes de dar curso a otros. Sí. Bueno, de hecho se nos vienen dos temas muy bonitos, y es sobre el infierno y el cielo, ¿no? No sé tú qué irás a tratar, si primero el cielo, luego el infierno, pero los dos son muy interesantes. Más que el cielo, el que habíamos hablado era el de las experiencias de las personas que tienen muertes clínicas y regresan, sí. Hablar de eso. Pero ese es otro, pero el cielo era otro. Es que el cielo lo vamos a tratar hoy. Okay. Porque hoy es la resurrección y el reino de Dios. Sí. Entonces creo que, fíjate que la confusión que hay ahí en los términos, la gente a veces no relaciona el reino de Dios con el cielo, y de eso vamos a estar hablando justamente hoy. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, la resurrección y el reino de Dios. Vamos entonces con nuestras preguntas. ¿Qué tiene que ver la resurrección con el reino de Dios? Esa es la inquietud que algunos creyentes, algunos oyentes, creyentes también, de nuestro programa estarán haciéndose, la inquietud que tienen. Bueno, hemos venido tratando 2 programas sobre la resurrección, y ahora el tercero vamos a hablar del reino de Dios. Por supuesto que el reino de Dios es un tema siempre interesante y necesario en cualquier contexto cristiano, pero la asociación que estamos haciendo aquí entre el concepto del reino de Dios y la resurrección es la que tal vez algunos de nuestros oyentes no hayan captado del todo. Entonces sí, ¿qué tiene que ver la resurrección con el reino de Dios? Tiene mucho que ver, tiene todo que ver, diría yo, porque es la resurrección de Cristo en el domingo de resurrección que celebramos ayer, y la naturaleza y las características que los evangelios nos permiten comprender medianamente de su cuerpo resucitado, lo que nos indica también cuál va a ser la naturaleza del reino de Dios. Es decir, que la resurrección es la punta de lanza del reino de Dios en la tierra. Lo que podamos comprender y determinar acerca de la naturaleza del cuerpo resucitado de Cristo y de su condición después de el domingo de resurrección, eso nos da la pauta para también trasladar esas características a lo que esperamos que será el reino de Dios. Por lo tanto, tener una comprensión
medianamente satisfactoria, porque pues obviamente estos temas siempre excederán de lejos nuestra comprensión, así pudiéramos haber visto a Cristo resucitado, aún así no creo que pudiéramos comprender todos los aspectos involucrados en la resurrección de Cristo, mucho menos cuando no la vimos, sino la creemos por el testimonio que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu y por el testimonio también, por supuesto, de la Biblia y de los Evangelios. Así que no vamos a comprender muchos aspectos de la resurrección, pero los que sí son posibles de comprender son los que nos dan la pauta para imaginar lo que será el reino de Dios, lo que es el reino de Dios, que es una expresión muy utilizada en el Nuevo Testamento y que a veces los cristianos también mencionamos ya como parte del argot cristiano, parte del vocabulario, de la terminología de los cristianos, pero no nos hemos detenido con la suficiente atención a considerar en qué consiste el reino de Dios. Para poder hacerlo, tenemos que comenzar por la resurrección. Sin considerar la resurrección de Cristo, no vamos a adquirir nunca una comprensión y vamos a estimular la imaginación cristiana para anticipar un poquito cómo será el reino de Dios. Bueno. Esa es la importancia que tiene y esa es la relación que guardan la resurrección con el reino de Dios. Están muy relacionadas y tienen muchísimo que ver. ¿Qué nos dice el cuerpo glorificado del Señor Jesús sobre el reino de Dios específicamente? Bueno, ya me haces una pregunta más concreta con base en lo que te acabo de responder, y aquí entramos en un terreno espinoso porque uno puede especular demasiado. La teología a veces, y los teólogos, y los pastores, los cristianos en general, a veces tienden a especular muy en detalle, a hilar muy delgado, con base en lo que los evangelios nos revelan acerca del cuerpo glorificado de Cristo. Bueno, lo primero que podemos decir, y que es un dogma incontrovertible de la fe cristiana, es que Jesucristo resucitó con un cuerpo incorruptible. Sí. Eso marca una diferencia con lo anterior, y aclaramos que eso también marca una diferencia entre la resurrección de Cristo y las resucitaciones milagrosas de otros personajes en la Biblia que tratábamos en el primer programa. ¿Te acuerdas cuando tratamos los malentendidos alrededor de la resurrección? Bueno, pues esa es la primera característica. El cuerpo de Cristo es incorruptible, como lo será en su momento el cuerpo de todos nosotros los creyentes cuando hayamos también experimentado la resurrección en su momento. Entonces, eso es lo primero que tenemos que establecer. Ahora, ¿qué significa en el detalle el cuerpo glorificado de Cristo? ¿Y qué significan los episodios en los cuales vemos en los evangelios que sus discípulos lo reconocieron, pero a veces tampoco lo reconocían? Es decir, vemos un juego en los evangelios por el cual los discípulos de Emaús, por ejemplo, caminaron lado a lado con él, con Cristo resucitado, y no lo reconocieron en un principio, pero finalmente ellos captan que es Jesucristo. Lo mismo en la última de las pescas milagrosas, porque en los evangelios se narran dos pescas milagrosas, la que relata Juan hacia el final de su evangelio. También vemos que los discípulos en principio no reconocieron que Cristo era quien se estaba aproximando a ellos allí en la orilla del mar de Galilea, pero después, por supuesto, también lo reconocieron. ¿Qué nos indica este doble juego entre el reconocimiento y el desconocimiento que los discípulos tienen de Cristo? El desconocimiento de Cristo resucitado que los discípulos experimentan nos dice algo. No vamos a entrar en el detalle porque como no podemos establecer todo es especulativo, aquí no vamos a decir en qué era que se diferenciaba. Es que estaba en sus años mozos, dirán algunos, aunque Cristo murió en sus años mozos porque murió de 33 años. O otros especulan en otra dirección. Yo no creo que tengamos que caer en estas especulaciones, más allá de establecer que los episodios de desconocimiento de Cristo resucitado por cuenta de sus discípulos indican que el cuerpo resucitado de Cristo es diferente en algún sentido al cuerpo corruptible y mortal con el que él experimentó la muerte. Ya más de eso es aventurado. Es conjeturar y es de pronto decir cosas que después tendremos que arrepentirnos porque tal vez no sean conforme a la verdad. Lo que sí podemos estar seguros es que los cuerpos resucitados
y entre ellos por supuesto el de Cristo, son diferentes en algún sentido al cuerpo con el que experimentamos la muerte. No solo en que son incorruptibles por contraste con lo corruptible, sino que visualmente muestran diferencias, Sí. que hacen que en un momento dado uno no logre identificar de entrada, o en un primer golpe de vista, a un creyente resucitado de un creyente antes, en la apariencia que mostraba antes de su resurrección. Pero, al mismo tiempo, el hecho de que finalmente todos lo reconocieran, y el hecho además de que Cristo exhibiera ante Tomás sus heridas en las manos y le dijera mete tu mano en el costado, también nos indica que por muy diferente que se pueda ver, finalmente es reconocible y se puede asociar e identificar a esa persona resucitada con la persona que conocimos antes de la resurrección. Es decir, no es una persona diferente, es la misma persona. Hay una sucesión de continuidad entre el cuerpo mortal y corruptible de los creyentes y el cuerpo inmortal e incorruptible con el que resucitaremos. No serán cosas sin relación entre sí, tendrán una relación y que no podrá separarse. Es decir, la condición del cuerpo resucitado es la misma identidad, es la misma persona que murió. Tiene el mismo ADN, por decirlo de alguna manera, exactamente el mismo ADN. La personalidad también será una personalidad similar, pero purificada de sus elementos negativos, ¿no? Sí. Los elementos negativos que el pecado ha introducido en la personalidad de cada creyente serán eliminados. Pero la personalidad la conservará, las memorias, los recuerdos, todo eso estará presente en el cuerpo resucitado de cada creyente. Entonces, esos son los dos aspectos que podemos derivar de lo que los evangelios nos muestran del cuerpo glorificado de Cristo. Será incorruptible por contraste con nuestros cuerpos corruptibles. Será diferente en un sentido visual, claro que lo será, pero al mismo tiempo todos sabrán que se trata de la misma persona, no de otra diferente. Mira que las metáforas o comparaciones más bien que utiliza el Señor Jesucristo para hacer referencia a la resurrección hablan de la semilla. Se siembra una semilla y lo que sale es algo diferente, pero todos sabemos que la semilla y la planta que surge de la semilla tienen el mismo ADN. Por ejemplo, hablando en términos de vida biológica, tú puedes identificar de qué semilla salió el árbol si tienes el ADN de la semilla. Puedes mirar el ADN del árbol y vas a identificar que ese árbol surgió de esa semilla. Hay una relación estrecha, inextricable entre ambas realidades. Entonces, esa relación nos muestra que hay una sucesión de continuidad entre el cuerpo que se sepulta y el cuerpo que resucitará al final. Más allá de eso, creo que es aventurado, así que yo me detengo aquí. Uno puede imaginar cosas y, por ejemplo, hay gente que dice que los cuerpos resucitados atravesarán paredes. ¿Has oído que algunas personas dicen eso? Sí. ¿Por qué lo dicen? Porque dice el Evangelio que cuando Cristo se apareció ante sus discípulos, ellos estaban en el aposento alto y afirman los Evangelios que las puertas estaban cerradas. Y Él apareció entre ellos. Entonces, algunos especulan que el cuerpo resucitado atravesará sólidos. Eso es una especulación que no podemos afirmar. Lo único que sabemos, podríamos igualmente explicar la presencia de Cristo en un recinto cerrado diciendo que el cuerpo glorificado tiene la capacidad de abrir puertas, no necesariamente de atravesarlas, sino de abrirlas. Hay muchas otras explicaciones que podrían darse de por qué, estando cerradas las puertas en el aposento alto, Cristo pudo ingresar allí. Así que entrar en este tipo de especulaciones tan detalladas Luciosas. Me parece que no vale la pena. No creo que lo que los evangelios nos cuentan de la resurrección de Cristo sea para estimular nuestra imaginación en estas direcciones en las que no podremos decir nada concluyente, finalmente. Así que hablemos de las cosas concluyentes, y creo que las cosas concluyentes las acabo ya de establecer. Sí, y lo más importante, resurrección, cuerpos glorificados. Sí. Bueno, yo te tengo una pregunta, ya me la contestaste al inicio del programa, pero de todas maneras te la voy a volver a hacer. El reino de Dios no es lo que llamamos el cielo. Para los que llegaron tarde al programa,
porque los que están en punto, ya tenemos la respuesta. Bueno, sí y no. Uh-huh. La designación popular para el reino de Dios es el cielo. Hablamos del cielo, esa es la manera como la generalidad de las personas se refiere a ese estado posterior a la muerte de bienaventuranza y de dicha eterna que aguarda a los creyentes en Cristo. Nos referimos a ese estado como el cielo, a ese lugar, pero no es exactamente el cielo como lo entendemos popularmente, porque la palabra cielo tiene diferentes significados. Nosotros hablamos del cielo como el firmamento, el espacio, la atmósfera uh-huh. terrestre o los espacios siderales más allá de la atmósfera terrestre. Pues cuando uno está en un avión se da cuenta que eso no es el cielo, uh-huh. que son las nubes. Sí, pero desde la tierra nosotros decimos, cuando estamos sí. en la superficie terrestre, nos referimos a eso como el cielo. Uh-huh. Y claro, cuando estamos en un avión, ya estamos en el cielo, pero sabemos que no es el cielo realmente. Y mira que la Biblia habla del tercer cielo. La Biblia habla de 3 cielos. ¿Sí? Y los teólogos afirman que esos 3 cielos se refieren, el cielo, el primer cielo sería la atmósfera terrestre. Uh-huh. Ese es el primer cielo, el aire, donde sí. los aviones el firmamento. Circulan. Sí, el firmamento visible, ese azul sí. que contemplamos acá. Pero todos sabemos que el cielo no es azul. Que el cielo lo vemos azul por la atmósfera terrestre, que es la que hace que la luz se difracte de tal manera que lo que domina es el color azul. Cuando los satélites salen de la atmósfera terrestre descubrimos que el cielo no es realmente azul, sino ¿de qué color es? Negro. Sí. Es oscuro, iluminado por los diferentes cuerpos siderales. Ese es el que los teólogos consideran el segundo cielo, el espacio sideral más allá de la atmósfera terrestre. Y el tercer cielo se considera ya el lugar donde Dios mora, que uh-huh. no está necesariamente relacionado ni con la atmósfera terrestre ni sí. con el espacio sideral, pero en el imaginario colectivo lo ubicamos en esos lugares, aunque si de pronto vamos a descubrir que no tiene nada que ver la ubicación de Dios en ese cielo, en el segundo, en el primero, en el segundo cielo, no tiene nada que ver con realmente el tercer cielo que identifica la morada de Dios. Entonces fíjate que cielo puede tener un significado literal sí. o significados figurados. Y por eso es que se puede volver una palabra un poquito problemática para expresar lo que la Biblia llama el reino de Dios, que es un término más utilizado aún que cielo en las Escrituras. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, ¿cuál fue el mensaje que él repetía? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos o el reino de Dios. Uh-huh. Fíjate que ese término es mucho más exacto y se presta a menos equívocos que la palabra cielo. Entonces ahí te estoy respondiendo. Sí hay cierta superposición, cierta coincidencia entre lo que popularmente entendemos como cielo y el reino de Dios, pero al mismo tiempo hay diferencias que hacen que los cristianos no hayamos valorado lo suficiente la noción de reino de Dios, porque la imaginamos como un estado del cual no tenemos ninguna referencia, porque es un estado que está restringido o a la atmósfera terrestre o al espacio sideral o aún más lejos, y entonces lo vemos como un concepto muy poco terrenal, uh-huh. y resulta que no es así. Resulta que el cielo, cuando lo entendemos bien, el concepto, tiene mucho que ver con la tierra, y por eso el término reino de Dios es más apropiado para referirnos a esa realidad. Pero muy bonita la diferenciación que haces de los 3 cielos. Claro, es que no se ubica más. Claro, es que mira, yo creo que las personas no valoran ni les interesa mucho a veces leer y estudiar en la Biblia lo que tiene para decirnos del reino de Dios, porque nos quedamos con esa idea de que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Uh-huh. Yo sé que hay un versículo que dice eso, Eclesiastés 5:2 dice, no te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Entonces decimos, claro, Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Pero también es omnisciente. Eso no significa que Dios está restringido al cielo y uh-huh. no puede incursionar en la tierra y que nosotros también no podemos incursionar en el cielo. Ese pasaje lo que está diciendo es que Dios tiene una perspectiva completa. La nuestra es limitada, es terrenal. Eso es lo que significa ese pasaje.
No podemos entonces separar el cielo de la tierra, que es el gran error que cometen muchos cristianos. Si me permites, yo quiero señalar cómo ese malentendido ha dado lugar a un desinterés en el concepto del reino de Dios. El reino de Dios no es un reino celestial constituido por espíritus etéreos, que ya nada tienen ni tendrán que ver con los asuntos materiales de la tierra. No consiste en la idea popular de una eternidad en el futuro flotando de nube en nube casi desnudos, Sí. o en vaporosas túnicas de velo tocando arpa. Entre otras cosas, yo ni siquiera sé tocar arpa, así que me tocaría aprender. Y lamentando no haber llevado con nosotros siquiera una revista para leer y no aburrirnos de manera tan soberana. Es posible que esa imagen sea una ilustración caricaturizada de la concepción popular del cielo, lo que es lo mismo del reino de Dios. Pero el punto es que, aunque no lleguemos a estos extremos, mucha gente, incluyendo un buen número de creyentes ignorantes de la Biblia, piensa en el cielo en estos términos. Sí. De esta manera tan pobre, tan poco imaginativa, y se concibe como algo aburrido y poco atractivo. Yo creo que el mismo Satanás, el diablo, se complace en fomentar y alimentar estos cuadros pobres y distorsionados del reino de Dios para que no lo anhelemos, para que no oremos por él como el Padre nuestro nos dice que debemos orar por él. Venga tu reino. Pero si no lo valoramos y lo vemos como algo tan aburrido, mira, voy a contar una anécdota que leí en el libro de las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, que seguramente algunos de nuestros lectores también han leído. Allí se presenta una perspectiva similar del cielo de la que vengo hablando. La solterona cristiana, la señorita Watson, ve con malos ojos el espíritu traviesamente divertido de Huckleberry Finn. Y en palabras de Huckleberry, voy a citarlo, lo que dice Huckleberry en ese libro: ella me habló sobre el buen lugar. Ella dijo que todo lo que una persona tendría que hacer allí sería andar todo el día con un arpa y cantar por siempre jamás. Así que pensé que eso no era bueno. Le pregunté si ella estimaba que Tom Sawyer, el gran amigo de Huckleberry Finn, iría allí. Y ella me dijo que no era ni remotamente posible. Yo me sentí contento en cuanto a eso porque quería que él y yo estuviéramos juntos. O sea, Huckleberry Finn no quería ir a un cielo descrito en esos términos. Él quería divertirse, él se divertía con Tom Sawyer, puede que fueran traviesos, pero él dijo, ese lugar es muy aburrido, yo quiero divertirme. Y a veces pintamos el cielo como un lugar tan aburrido en el que la diversión no existirá, y en el cielo la diversión alcanzará su verdadera dimensión. Cualquier diversión que hayamos tenido en este mundo no se comparará con el gozo inefable y glorioso que experimentaremos allí. Hay un libro de Randy Alcorn que se llama El Cielo, donde él trata todo esto. Y de ese libro es tratado también esta reflexión. Randy Alcorn dice: Satanás no necesita convencernos de que el cielo no existe, solo necesita convencernos de que es un lugar aburrido, una existencia extraña, nada como la terrenal. Si creemos esa mentira, nos robará nuestro gozo y nuestra anticipación. Pondremos nuestra mente en esta vida y no en la venidera, y no estaremos motivados para compartir nuestra fe. Sí. Creo que eso basta para mostrar cómo el concepto de cielo puede terminar generando todos estos malentendidos en los creyentes. Hay que recuperar la noción del reino de Dios. Sí, a veces nos apegamos a la tierra, a esta vida, como si fuera lo mejor. Fíjate. Entonces, estamos aquí muy acompañados. Aquí estamos con Andrés Liscano, con Mauricio Efraín Rojas, qué bueno que nos estén escuchando, con Marlene Alonso desde Canadá, Cristina Jiménez, con Jorge, me imagino, qué bueno. Oscar Mauricio dice en sintonía, gracias por podernos escuchar, gracias a la emisora, qué bueno. Aquí está Natalia Navarrete y Jorge Andrés Guevara, qué bueno que nos vuelvan a escuchar, qué bien. Nayib Bellaver está también conectada. Oscar y Mónica López desde New Jersey, expectantes con el final de la serie La Resurrección, conectados. Liliana Pulido también está conectada. Camilo Pegui dice, M aquí. Sí, también los estoy viendo yo aquí. Pude también entrar aquí en la página y estar viéndolo. Ya les puse a todos me gusta. Qué bueno. Jaime Iván Torres, atentos al programa, muchas gracias. Y Guillermo Oramas, como siempre, sus preguntas que enriquecen este programa. Dice Guillermo, ¿es compatible el cristianismo bíblico con la idea de que Cristo se fue en un ovni y nos está preparando morada en otro planeta? Desde el punto de vista del Evangelio no hay ningún fundamento.
para este tipo de ideas. Pero hay algunas personas las que están muy obsesionadas con el tema de los ovnis, que plantean estas ideas que no tienen realmente ningún respaldo bíblico. Son ideas que siguen siendo muy materiales y muy ligadas a ideas que no tienen comprobación científica. Los ovnis y los extraterrestres siguen siendo supersticiones y no hechos comprobados. Bueno, seguimos con nuestro programa La Resurrección y el Reino de Dios. Aquí está Luis Fernando Bustos diciendo gracias por tanto conocimiento. Enrique Guzmán, qué bueno que nos esté escuchando. La familia Quijano, Edgar y Miriam, gracias por su fidelidad. Entonces continuamos con nuestras preguntas. Bueno, ya hablaste del reino de Dios, del cielo, pero pues me asalta una pregunta que pues es acerca de si los cristianos cuando morimos no vamos al cielo. Ahí cómo quedamos. Eso decimos, ¿no? Es una expresión habitual, típica en los cristianos, que cuando algún cristiano muere, lo expresamos diciendo que va al cielo. Yo entiendo que los padres cristianos y a veces los no cristianos también, ante la pérdida de un ser querido, ante la partida de un ser querido de este mundo, le digamos a nuestros allegados, a nuestros hijos, que tal o cual persona se ha ido al cielo, para referirnos de forma sencilla a lo dicho por Salomón cuando describía la muerte como el momento en que, según Eclesiastés 12:7, volverá el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Pero de ahí a pensar que el cielo, es decir, el reino de Dios, consiste en un reino meramente espiritual, sin ninguna relación con esta tierra física, material, hay mucho trecho. Los creyentes que mueren dejan atrás su cuerpo físico, corruptible, ya lo hemos dicho, y parten en espíritu a la bienaventurada presencia de Dios, pero ese no es su estado definitivo. Sí. Randy Alcorn lo llama incluso en su libro El cielo, lo llama el cielo intermedio. O sea, no es definitivo, es intermedio, es un estado intermedio, un estado temporal. Los que llegan allí están a la espera de su propia resurrección de los muertos. Ya están participando, por supuesto, de la presencia de Cristo, pero aún están incompletos. Están esperando su propia resurrección de los muertos, a semejanza de la experimentada por Cristo, que es el primero de todos los que vamos a resucitar. Porque la Biblia dice que cuando morimos, dormimos. Sí, es una manera de decir también que no dejamos de tener existencia, que no dejamos de tener conciencia nosotros mismos. El sueño es un estado de conciencia, es un estado diferente de conciencia, pero es un estado consciente. De hecho, a veces el sueño es un estado de mucha actividad mental, tal vez no relacionada con el entorno que lo rodea, pero los sueños, por ejemplo, los sueños y las pesadillas implican mucha actividad mental. Así que el sueño, cuando la Biblia dice que los que morimos en Cristo dormimos, está indicando que nosotros no cesamos de existir al morir, sino que continuamos existiendo en un plano espiritual y seguimos manteniendo nuestra conciencia de nuestro yo y de nuestra identidad, de nuestro nombre, de nuestra historia, nuestras memorias, de nuestras relaciones en este mundo. Eso sigue vivo. A eso se refiere la Biblia cuando habla de que dormimos, de que no dejamos de existir y que esperamos la resurrección de los muertos, que a semejanza de Cristo, como lo venía diciendo, volveremos a la vida con cuerpos glorificados e incorruptibles, y este momento marcará la entrada de todos los creyentes al reino de Dios, sí, en toda su plenitud, aquí, en esta tierra material, física y palpable, pero debidamente transformada, debidamente renovada y recreada por Cristo en su segunda venida. Y lo hará de una manera tan maravillosa que excederá de lejos nuestros mejores y más imaginativos sueños, esperanzas, expectativas. Mira, el apóstol Pedro dijo que nosotros los creyentes, eso está en 2 de Pedro 3:13, dice que según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Allí lo tienen. Es decir, una tierra material y física, pero renovada a tal grado que, como también lo complementa el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir.
Recuerda que Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. Ujú. Sí, glorificado, pero cuerpo. Y como cuerpo tiene que ser material. El cuerpo es algo material por simple definición. Volvamos a lo que le dijo a Tomás. Le dijo, tócame. Ujú. Y cuando él aparece a sus discípulos, les dice, miren que tengo carne y huesos. Él está diciendo, sigo siendo un ser material. Y tenía hambre porque Ah. terminó comiendo con sus discípulos. Bueno, tanto como tener hambre, no lo sabemos. Ah, bueno, sí, pero eso. podía comer. Es decir, porque nosotros... Pero si fíjate, comió, pudo haber tenido hambre. Nosotros no... Yo soy de los que piensa que nosotros tendremos en el reino de Dios, en nuestro cuerpo glorificado, podremos comer y disfrutar la comida. Fíjate que uno Ujú. come siempre para saciar el hambre. Sí. Parte Placer. del deleite, sí, del deleite de comer no es simplemente un acto de supervivencia para alimentar el cuerpo, sino también disfrutar de la comida. Yo no creo que el cuerpo glorificado necesite de la comida para vivir, Ujú. pero sí creo que podrá disfrutar de la comida y del sabor de los alimentos. Podrá comer aunque no necesite de ello, aunque pudiera dejar de hacerlo. Pero ¿por qué privarnos de la comida si es uno de los placeres Sí. que nos depara este mundo actual y que seguramente en el reino de Dios renovado será todavía mucho más placentero? Entonces, Ujú. creo que con eso te respondo Sí, la de pregunta acuerdo. que me acabas de hacer. Iván Torres dice, ¿el cuerpo de un creyente luego de la resurrección va a ser totalmente igual al de Cristo glorificado? Bueno, igual en el sentido de lo que hemos dicho, incorruptible y que cada vez se estará renovando. Dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el apóstol Pablo decía que aunque en este momento, en las condiciones actuales de nuestra existencia, nuestro hombre exterior se deteriora, Sí. el interior se renueva de día en día. Ya cuando experimentemos la resurrección de los muertos, ya todo nuestro ser, no solamente el interior, sino el exterior, se irá renovando de día en día. Son cuerpos sin enfermedad. Claro, sin... con un potencial cada vez creciente, Sí. de mejorar el rendimiento, qué sé yo. Nunca habrá deterioro, siempre habrá mejoría, incremento. Eso es lo que habrá. Por la eternidad, un incremento en las posibilidades de nuestros cuerpos. O sea, una persona que muere de 80 puede parecer de 40 ya. Bueno, Dicen los teólogos que el cuerpo glorificado tendrá una apariencia como la que tiene el ser humano en el momento de mayor esplendor en su vida terrenal. Es decir, los teólogos dicen que la apariencia que reflejarán los Ujú. cuerpos resucitados será la que hay entre los 20 y los 30 ay, años. qué maravilla, pero eso es motivante. Sin cirugías y sin nada, ya estamos perfectos. No sé si recuerdas una película reciente de un niño que estuvo en taquilla, tuvo bastante acogida, de un niño que muere y regresa. Ujú. Y él habla de su abuelo. El cielo se llama. El cielo o algo así, Ujú. bueno, no recuerdo el título. Nosotros la vimos, pero no recordamos el título Sí, bien. el cielo, creo. Pero recuerdo que esto está basado en hechos reales, ¿no? Esto no es invención, esto no es ficción. Y allí encontramos cómo el niño hablaba de su abuelo, al que nunca conoció, Ujú. porque el abuelo murió antes de que él naciera. Y él habla de su abuelo. Entonces, en este proceso, los padres, para ver si está inventando, ellos le dicen tu abuelo y le dicen el nombre, y él dice, sí, el abuelo tal. Y entonces ellos sacan una foto del abuelo y se la muestran. ¿Estás Ujú. hablando de él? Y el niño dice, no, ese no es el abuelo, porque le mostraron una foto de él ya Mayor. anciano, ya mayor. Entonces ellos se quedan pensando un momento y se les ilumina el bombillo. Y van y consiguen una foto del abuelo en sus años mozos Mm, y se la muestran al niño y el niño dice, ese sí es el abuelo. mm, Esa es la apariencia ideal, la que anhelamos todos. sí. Y también relata allí esa misma película que el niño se encuentra con su hermano que nunca nació, o sea, Un niño como abortado, Sí, un sí. aborto espontáneo. Natural. y les cuenta que se había encontrado con su hermanito. Ujú. Sí, es cierto. Creo que eso lo mencionamos cuando hablamos del aborto. El próximo programa va a estar muy muy bueno, Ujú. de las experiencias de las personas que van a Pero la es muerte difícil. y vuelve. Es Sí, difícil. pero creo que Necesito aquí- orar mucho para no decir burradas ese programa porque es muy especulativo. ¿no? Sí. Es muy especulativo. Mm. Pero vamos a tratar de mantenernos dentro de lo que las escrituras nos cuentan. Más que una pregunta, es una afirmación, ya con todas las aclaraciones que nos has hecho durante el programa. El reino de Dios es entonces la tierra.
o no tampoco preciso. Exactamente, tampoco. No. Fíjate que aquí también puede haber malos entendidos, sí. De acuerdo, como conclusión de lo que he dicho, uno podría llegar a Pues esa es que es muy afirmación. romántico, ¿no? El reino de Dios es la tierra y el cielo lo dejamos como el cielo. Lo que pasa es que sí, el reino de Dios estará en la tierra, pero fíjate que estoy hablando del futuro. Sí. No está en la tierra todavía. Ya. Estará en la tierra. Será esta tierra renovada, pero todavía no. Porque fíjate que eso nos puede llevar a la creencia de que los seres humanos podemos establecer el reino de Dios en la tierra, y eso es un error. Siempre a lo largo de la historia, cuando los seres humanos creen estar estableciendo una medida de paz y de armonía en la tierra, que contrasta drásticamente con periodos de mayor oscuridad y mayor sufrimiento, podemos caer en el engaño de pensar, ya lo logramos, plantamos aquí, por fin establecimos el reino de Dios en la tierra. Y ese, dice el Señor en la Escritura, que puede ser un estado muy engañoso, porque recuerdo que en 1 de Tesalonicenses 5:3 dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. El anticristo, dice la Escritura, que va a lograr establecer un reino que va a parecer el reino de Dios en la tierra, Aparente que va a paz. lograr establecer pactos de paz entre todas las naciones, de tal manera que parecerá que entramos en una época de oro. Ujú. Pero se refiere la Escritura a ese momento diciendo, cuando todos digan paz y seguridad, lo logramos, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor con esto? Que ninguna iniciativa humana, por loable que sea, por mucho que avance, puede establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso es que te decía que no es exacto afirmar que el reino de Dios está en la tierra. Estará en la tierra. Actualmente no lo está. Sí. Por mucho que nos esforcemos, y hay que esforzarse, pero debemos recordar que nunca lo lograremos sin la presencia del Rey entre nosotros. Es el problema de las utopías. Las utopías humanas han generado el engaño de que por fin lo logramos. Han surgido muchas utopías a lo largo de la historia y son engaños. Mira, te voy a dar algunos ejemplos que hay a granel. Desde la caída del antiguo Imperio Romano, con su fracasada búsqueda de la anhelada paz romana, pasando por la Iglesia papal de la Edad Media, por la época de la Ilustración y el Iluminismo que dio lugar a la sangrienta Revolución Francesa, siempre todos han pretendido lograr establecer el reino de Dios en la tierra. También en épocas más recientes, las pretensiones muy idealistas y muy malogradas también, que se dieron de la mano de la alianza entre ciencia y liberalismo teológico protestante. El liberalismo teológico se alió con la ciencia y dijo, vamos a establecer en el siglo XX la era de oro de la tierra. Y hemos visto que el siglo XX dio lugar a dos guerras, que son las más sangrientas que ha conocido la humanidad, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hablemos también del frustrado milenio comunista, de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, e incluso el nuevo imperialismo y el colonialismo económico norteamericano, que una vez que concluyó la Guerra Fría, se creía haber llegado a una nueva edad de oro, de paz y seguridad en el mundo entero, pero Mira cómo vimos está. que no. De inmediato, la caída de las Torres Gemelas ante los propios ojos horrorizados de toda la humanidad. Todo eso nos muestra que pensar que podemos establecer el reino de Dios en la tierra es un engaño. Las utopías siempre fracasan, son empresas quijotescas, son como el Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. Estamos allí tratando de establecer un estado que no tiene relación con la realidad. Hay un pensador cristiano que dice que aún los mejores esfuerzos que podamos hacer para mejorar las condiciones actuales deben verse con reserva escatológica, dice él, reserva escatológica, es decir, que deben verse con reservas. ¿En qué sentido? Nunca, hasta que vengan los últimos tiempos, ahí está la escatología, los estableceremos plenamente. Así que ni Uribe, ni Santos, ni Obama, ni ninguno de estos personajes, que ojalá gobiernen bien, ni el avances, proceso de paz. Ni el proceso de paz tampoco. Si lo logramos firmar Dios mediante, que se logre hacer, nada de eso será el punto en donde podemos decir, aquí plantamos. El reino de Dios no se establece sin el rey. El rey debe regresar primero.
No es una iniciativa humana, es una iniciativa divina. El reino no es de los hombres, el reino es de Dios, y es Dios quien debe establecerlo. Amén. Por eso es que tengo que también salirle al paso a la conclusión que algunos oyentes pueden estar sacando de que con todo lo dicho entonces podemos afirmar que el reino de Dios es la tierra. No exactamente, será la tierra, pero no en las condiciones actuales. Por mucho que mejoremos esas condiciones, por mucho que la economía funcione, por mucho que la paz se firme y se combata la delincuencia, no es posible establecer en las condiciones actuales el reino de Dios en la tierra. Es algo futuro. Sí. Bueno, qué bonito. ¿Cómo debemos entonces entender el tan nombrado reino de Dios? Mira, aquí creo que eso es una dialéctica, una relación dialéctica, una relación de dos aspectos que están siempre como en tensión. El reino de Dios tiene dos aspectos. Mira, en Primera de Juan, creo que están ilustrados de manera muy gráfica esos dos aspectos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice: queridos hermanos, ahora, está hablando de tiempo presente, ¿no? Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Observa entonces el juego que hay aquí. Se habla de un estado presente, ya somos hijos de Dios, pero también se habla de un estado futuro, pero aún no se ha manifestado en plenitud lo que hemos de ser. Aquí tenemos revelada la tensión en que vive el cristiano entre lo que somos ahora y lo que habremos de llegar a ser. Una tensión que vivimos entre el lapso comprendido entre la resurrección de Cristo, el domingo de resurrección, y su segunda venida. Ese lapso es el tiempo en que estaremos en esta tensión. Un aspecto presente del reino de Dios que ya se ha realizado y un aspecto futuro que aún no se ha realizado. ¿Qué es lo que marca la resurrección en este estado? La resurrección inaugura formalmente el reino de Dios en la tierra, lo inaugura. Pero es la segunda venida de Cristo la que lo va a establecer en toda su plenitud. Ya quedó inaugurado hace poco menos de 2000 años, pero aún falta que quien lo inauguró venga a establecerlo en plenitud. Nosotros vivimos entre esos momentos, entre ambos momentos. Por eso a veces podemos ser demasiado optimistas al creer que el reino de Dios ya está operando en toda su plenitud cuando todavía no es así. En otras ocasiones podemos ser pesimistas, creyendo que la resurrección en realidad no ha cambiado nada en este mundo cuando sí lo ha hecho. Los teólogos se refieren a un aspecto presente y a un aspecto futuro del reino de Dios. Las cosas que ya se lograron en virtud de lo hecho por Cristo en la cruz del Calvario y en su resurrección. Y las cosas que aún están por llegar a ser en la segunda venida de Cristo. Lo llaman a veces el ya y el todavía no. Ya y todavía no. Hay cosas que ya están operando, hay cosas que todavía no están operando. Pero esa tensión debemos aprender a manejar a los cristianos. Tenemos que tenerla clara, esa tensión, para no irnos a los extremos. Para no irnos al extremo de creer que podemos establecer el reino de Dios en la tierra sin la venida de Cristo. O para no volvernos totalmente desinteresados y desesperanzados y creer que esto no lo arregla nadie, que esto se fue por el sifón y que definitivamente el diablo es el que está haciendo de las suyas aquí sin que nada podamos oponer a su acción. Hay que entender esta fusión entre el cielo y la tierra. El reino de Dios es una fusión entre el cielo y la tierra que se da en el reino de Dios. No debemos irnos a los extremos. Mira, voy a citar de nuevo a Randy Alcorn, porque Randy Alcorn, creo que ese libro que he venido mencionando se puede resumir muy bien en una reflexión que él hace. Es la reflexión que me quedó del libro de Randy Alcorn. Él dice: la tierra es un mundo tocado por ambos, el cielo y el infierno. La tierra lleva directamente al cielo o directamente al infierno. Lo mejor de la vida en la tierra es un vistazo del cielo. Lo peor de la vida es un vistazo del infierno. Para los creyentes, esta vida presente es lo más cercano que estarán del infierno. Para los inconversos, es lo más cercano que estarán del cielo. Creo que esa reflexión nos ubica muy bien. Muy lindo. La tierra es el punto de unión entre el cielo y la tierra. Dependiendo de lo que hiciste con Cristo, será un anticipo del cielo o un anticipo del infierno. Si lo aceptaste y te rendiste a Él,
lo mejor de la vida en la tierra es un anticipo del cielo, un abrebocas tan solo. Pero si fuiste reticente y lo resististe y nunca doblaste tu rodilla delante de él, aquí habrás vivido cosas malas que son un anticipo de lo que será tu destino eterno. Creo que esa es la mejor manera de poner el asunto del reino de Dios en la perspectiva adecuada. Bastante claro. Uh-huh. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra vida cristiana actual? Tiene muchas implicaciones porque voy a citar a C.S. Lewis. C.S. Lewis, el gran apologista cristiano del siglo XX, hizo esta reflexión. Si usted lee la historia, encontrará que los cristianos que hicieron más por el mundo actual fueron los que pensaron más en el mundo venidero. Los apóstoles que se dedicaron a la conversión del Imperio Romano, los grandes hombres que estructuraron la Edad Media, los evangelistas ingleses que abolieron el tráfico de esclavos, todos dejaron su marca en la tierra, precisamente porque sus mentes estaban ocupadas con el cielo. Es desde que los cristianos han dejado largamente de pensar en el otro mundo que han llegado a ser tan ineficientes en este mundo. Ponga su mira en el cielo y recibirá la tierra por añadidura. Ponga su mira en la tierra y no recibirá a ninguno de los dos. Creo que esta reflexión de C.S. Lewis nos muestra las implicaciones prácticas. Si yo tengo una concepción del cielo correcta, ceñida a las Escrituras, voy a sentirme estimulado a tratar de recrear hasta donde sea posible en mi entorno inmediato las condiciones del reino de Dios en la tierra, que no son tan misteriosas. La Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Los creyentes se esmeran que en su entorno haya justicia, por contraste con la injusticia que el mundo promueve. Que haya justicia, paz, por eso el proceso de paz es algo que debemos apoyar, y que haya gozo, que haya alegría verdadera con fundamento. Creo que eso no lo lograremos si tenemos una imagen pobre del reino de Dios. Tenemos que ser estimulados por una imagen correcta del reino de Dios. Mira, yo quiero comentar algo que tú recordarás bien. Debemos estimular nuestra imaginación con las imágenes bíblicas sobre el reino de Dios. Imágenes que hay otros grupos sectarios que se han explotado bien. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Sí. Los testigos de Jehová, ellos en sus libros, y en su revista Atalaya y Despertar, cuando van de casa en casa y de puerta en puerta, muestran imágenes muy llamativas, muy cautivantes. Muestran el reino de Dios como algo aquí en la tierra. Y muestran imágenes que suelen utilizar la figura de el león y el cordero, juntos. El león entre las patas del cordero y a un niño de brazos jugando con una serpiente. Son imágenes bíblicas que nos muestran la armonía del reino de Dios en la tierra. Esas imágenes deberían estimular la imaginación de los cristianos para desarrollar una teología consistente de lo que es el reino de Dios, para estimularnos a anhelarlo, a orar por él y a tratar de recrearlo de manera imperfecta de acuerdo a nuestras posibilidades en este tiempo. ¿Te acuerdas que nuestra hija lo tenía bien claro? Sí. Nuestra hija pequeñita, cuando estuvimos en Walt Disney. Quiero compartir esa anécdota porque nos impresionó bastante. Cuando visitamos el parque Magic Kingdom de Walt Disney World en Orlando, yo deseaba emociones fuertes, es decir, montañas rusas y todo lo que se pareciera a ellas, adrenalina. Así que cuando mi esposa, aquí presente, y mis hijos insistieron en ver el desfile de cierre que el parque hace todos los días cuando cae el sol con todos los personajes de Disney, yo accedí a regañadientes pensando que estaba perdiendo tiempo valioso que podía utilizarse en actividades más emocionantes. ¿Lo recuerdas? Sí, ¿cómo olvidarlo? Pero cuando comenzó el desfile, poco a poco la magia de Disney me envolvió y me encontré disfrutándolo a plenitud. Pero lo que más satisfacción me causó a mí y a mi esposa fue ver la cara embelesada de mi hija, que tenía en ese entonces unos 5 o 6 añitos tal vez, sí, con sus ojos brillantes y su mirada fija y sin pestañear, cautivada, completamente transportada por el espectáculo. Cuando mi esposa la sacó de su trance y le preguntó cómo le parecía todo, ella solo atinó a decir esto: mami, si esto es así, ¿cómo será el cielo? Sí, bello. A mí me gustó mucho, porque yo dije, mi hija sabe que el cielo no es algo etéreo, algo sin relación con la tierra. Ella está viendo lo mejor, para ella eso era lo mejor que había visto en su vida en esta tierra.
y dijo, si esto es lo mejor que veo, ¿cómo será el cielo? ¿Cómo será el cielo? Lo que dice Randy Alcorn, lo mejor de tu vida en la tierra es un anticipo del cielo. Y ella, aunque nadie se lo hubiera enseñado textualmente, ya lo tenía claro. Sí. Así que creo que eso es una ilustración que debe estimularnos a que los cristianos no seamos menos que mi hija a los 5 años. Sí, de acuerdo. Sino que las mejores cosas de la vida en la tierra sean anticipos del cielo y comencemos a trabajar para mejorarlas aún más a la espera de la segunda venida de Cristo, que dejará todo ya establecido como debe ser. Amén. Mira, Guillermo Ramas dice, entiendo que no puede haber un estado perfecto sin la presencia de Jesús en la tierra, pero ¿no es acaso esa idea propiciadora de un menor compromiso de los cristianos hacia la sociedad? No lo creo, por lo que acabamos de hablar. La experiencia histórica que recoge C.S. Lewis muestra todo lo contrario. Las personas que tienen una imagen correcta de lo que es el cielo se sienten estimulados por ella a trabajar más para recrear esas condiciones acá. Eso es lo que muestra la historia, como lo dice C.S. Lewis. Así que ese temor creo que no corresponde a la experiencia humana a lo largo de la historia. Es un temor que sobre el papel pues puede existir, pero no es lo que vemos a lo largo de la historia humana, aunque hay reductos del cristianismo en que sí se desentienden de los problemas de este mundo y se aíslan de él, pero me temo que son los reductos del cristianismo que no han entendido realmente en qué consiste el reino de Dios. Me parece que esos son las facciones aislacionistas del cristianismo, son los que no han profundizado en estas cosas que tan solo estamos esbozando aquí, abuelo de pájaro, Guillermo. Así que el temor que tú mencionas tal vez sobre el papel tenga lugar, pero la historia muestra que no, que quienes tienen una concepción correcta del reino de Dios encuentran en ellas un estímulo para trabajar por mejorar las condiciones de este mundo. Mira, ¿ya tienes el título del próximo programa? El título propiamente no, hay que pensarlo, ¿no? Las experiencias después de la muerte, algo de ese estilo. Bueno, pero no. Está muy interesante. Bueno, vamos a ver. Es uno de los temas que le estaba dando largas, pero que sabía que tenía que tratar en algún momento, así que esperemos que pueda documentarme bien y organizar las ideas de la mejor manera para iluminar el entendimiento de nuestros oyentes en relación con ese asunto da mucha claridad, tan controvertido. Sí. Y ese tema unido a esto sobre la resurrección, el cielo, el reino de Dios, y eso sumado al del tema del infierno, pues yo creo que vamos a quedar hechos unos doctos en estos temas. Por lo menos que salgamos estimulados para hacer lo que C.S. Lewis dice que hacen todos los que tienen su vista en el cielo. Un abrazo, Dios los bendiga. Dios los bendiga, nos veremos el próximo lunes. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.